No hay tiempo para esperar la venida de Cristo. Y eso lo digo porque hay muchas, si se dan cuenta, muchas personas en lo que se están enfocando estos días. Es las crisis, destrucciones, desastres naturales. Y hay muchas predicciones del fin del mundo. Eso lo vemos mucho. El año pasado creo que el mundo tenía que terminar en septiembre 15. Sí. Y también, en abril 23 de este año, el planeta Nibiru tenía que chocar con la Tierra y según antes de eso, Jesús tenía que venir para llevarnos con él. Pero como no, el mundo todavía no se ha acabado, entonces lo adelantaron a junio 9 del año 2000, del próximo año, 2019, el mundo va a acabar otra vez. Hay otra predicción que Jesús va a venir ese día. Hay muchas religiones, hay muchas denominaciones hay muchas personas que predicen el fin del mundo. Y una y otra vez lo predicen y una y otra vez se decepcionan y estamos aquí. Pero vemos mucho de eso, vemos muchas señales que estamos en los últimos días. Eso sí, tal vez hay muchas predicciones, pero también vemos muchas señales. Gobiernos corruptos, escuchamos de guerras por todo el mundo. Ya han habido unas cuantas guerras mundiales. Gobiernos corruptos que encontramos por todo el mundo. Enfermedades que se desarrollan más rápido que el ser humano. Enfermedades que se desarrollan más rápido que nosotros podemos desarrollar una medicina. Escuchamos de sociedades que les están faltando la moralidad, que se les está acabando, se está deshaciendo la moralidad, mientras el mundo se está alejando de Dios, mientras el mundo se está volviendo más y más corrupto. O escuchamos de revelaciones, guerras entre familias, guerras en una nación y mucha violencia. Y esto lo vemos mucho de esto, vemos mucho desastre, mucha desorganización, mucho caos. Y lo vemos más por la globalización. La globalización es por medio de la tecnología que tenemos acceso a todo lo que está pasando en el mundo. Y eso lo vemos, eso sobresalta. Y estamos informados y escuchamos de los terremotos, de las tormentas, de las guerras, de las enfermedades, pestilencias, hambrunas. ¿Y cómo nos sentimos nosotros? ¿Cómo nos sentimos nosotros cuando escuchamos todo eso? No sé si esto sea raro, pero para mí, yo desde cuando estaba chiquito, escuchaba que había un terremoto en algún lugar lejano, o que venía una tormenta. Yo me emocionaba porque en Mateo dice que todo eso es señal que Jesús ya me lo regresa. Entonces hay corrupción. Vemos la corrupción en las sociedades y en los gobiernos, en las personas en control. Y vemos corrupción, pero también hay corrupción en los mensajes, en los medios, en las noticias. Mucha mentira, predicciones falsas, profecías. Corrupciones en los mensajes que nos dan los que están en poder, los que están en el púlpito. Corrupción. Entonces hay predicciones del último día y nos mantenemos en ansiedad.
Si predecimos que se va a acabar el mundo en este día, nos mantenemos en la ansiedad, no pasa, predecimos otro. Y otro, y así seguimos. Pero nos mantenemos en esa ansiedad, nos mantenemos en ese estado de preocupación de cuándo va a ser. Y no nada más eso, pero también, no nada más el último día, pero también predecimos o tenemos interpretaciones de quién es el anticristo. Me acuerdo que cuando yo estaba chico, el Papa Juan Pablo era el anticristo. Y luego George W. Bush era el anticristo. Y luego hay personas que decían que Obama era el anticristo y luego el nuevo Papa. Y así las personas se enfocan en eso. Y es como que, siento como que estamos adictos a la ansiedad. ¿Por qué? ¿Por qué seguimos haciendo eso? Como que estamos adictos a la ansiedad, adictos a la preocupación, adictos al sensacionalismo del día final. Y queremos saber. Una y otra vez hay predicciones del último día, una y otra vez hay predicciones de quién es el anticristo, y una y otra vez hay predicciones, interpretaciones de qué es la marca de la bestia o el sello de Dios. Y esto se oye, y lo repito, aún más por la globalización, por la información libre que tenemos. Entonces, como que estamos adictos a la preocupación, al sensacionalismo. Y siempre hay alguien. No estamos conformes vivir sin ansiedad, no estamos conformes vivir sin el temor, sin el miedo de que algo va a venir, de que algo grande va a venir. Siempre hay alguien que predica, que hace una predicción de la fecha. ¿Por qué? ¿Se necesita estar preocupados? ¿Se necesita la preocupación? ¿Se necesita poner atención a estas cosas? Les hago esa pregunta. ¿Por qué hacemos esto? Nosotros, aquí en esta iglesia, somos adventistas del séptimo día. Y la palabra adventista, lo tenemos en el nombre, la palabra adventista, somos personas que esperamos la segunda venida de Dios. Eso significa ser adventista. Nosotros esperamos eso. Entonces, eso significa que siempre está la segunda venida, el fin del mundo, siempre está en nuestra mente. Siempre está en nuestra conciencia, en nuestros pensamientos. Siempre estamos pensando en eso, como adventistas. En eso nos enfocamos. Entonces, les hago esta pregunta. ¿Ser adventista significa que siempre estamos en ansiedad? Porque ¿cuándo va a venir el fin? ¿Ser adventista significa que siempre nos estamos preocupando? Vamos a ver, tengo 3 versículos aquí, 3 pasajes. Mateo 24, 42 y 44. ¿Alguien más que busque Primera de Tesalonicenses 4, 16 al 18? Y uno que tenga listo Segunda de Pedro 3, del 11 al 12. Si alguien puede leer Mateo. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Dios. Sin embargo, sabed esto, si el padre de la familia supiera a qué hora ha de venir el ladrón, no dejaría asaltar su casa. Hasta 44. Por tanto, estad preparados también vosotros, porque el Hijo del Hombre vendrá
a la hora que no pensáis. Amén. Entonces aquí dice, velad, pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Como adventistas esperamos la segunda venida. ¿Y qué nos dice aquí este versículo? Velad. Velad porque no sabéis la hora. Y luego nos da una escena. Si supiéramos a qué hora viniera el ladrón, entonces estuviéramos ahí, listos. Pero aquí enfatiza que tenemos que seguir velando. Tenemos que estar a la alerta. No nos dice estar agitados. No nos dice estar ansiosos, preocupados. No nos dice temer. No nos dice tengan miedo. Dice velar, a la alerta. ¿Cómo dice Tesalonicenses 4, del 16 al 18? Porque el mismo Señor descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes, a recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Aquí tenemos la escena del fin del mundo. Cuando suene la trompeta. ¿Y qué dice? ¿Qué dice el versículo 18? Ahí lo mira. Dice, ¿tener miedo? Dice, ¿preocuparnos? Dice, ¿estar ansiosos? Dice, por lo tanto, alentaos unos a otros con estas palabras. Estas palabras tienen que ser consuelo. Esa imagen tiene que ser un consuelo para nosotros. No ansiedad. ¿Qué dice a 2 de Pedro 3, 11 al 12? Ya que todo será destruido de esa manera, ¿no deberían vivir ustedes como Dios manda, siguiendo una conducta intachable y esperando ansiosamente la venida del día de Dios? Ese día los cielos serán destruidos por el fuego y los elementos se derretirán con el calor de las llamas. Entonces aquí vemos esta escena otra vez, siendo que todo será destruido, esperando y acelerando. Aquí mi versión dice, ¿qué clase de personas debéis ser en santa y piadosa conducta? Aquí en el primer versículo dice velad, el segundo dice alentaos, y aquí dice, si sabes que el fin viene, si sabes lo que ha de porvenir, ¿qué clases de persona tienes que ser? Esperando y acelerando la venida del día de Dios. En ese día los cielos serán encendidos y deshechos, y los elementos se fundirán abrasados por el fuego. No estamos preocupados contra el fin del mundo, sino que dice el versículo, ansiosos hacia el fin del mundo. Acelerando, en mi versión dice acelerando. Esperando y acelerando la venida del día de Dios. No tenemos miedo. Porque aquí vemos dos clases de ansiedad, de la ansiedad de que estoy hablando. Tenemos ansiedad porque tenemos miedo, pero aquí lo que describe aquí es acelerando. Ansiedad con la cara para enfrente, head first. La ansiedad que tenemos es porque lo estamos esperando, estamos emocionados de llegar ahí. Entonces ahí tenemos 3 versículos que describen la actitud que tenemos que tener hacia la venida de Jesús. Entonces vamos a ir a Mateo 24, regresamos a Mateo 24 al 42.
Vamos a leer ese versículo otra vez. Y voy a leer desde ahí hasta el final del capítulo. Dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Sin embargo, sabed esto, si el padre de la familia supiera a qué hora el ladrón había de venir, velaría y no dejaría saltar su casa. Por tanto, estad preparados también vosotros, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Velad. ¿Quién pues es el siervo fiel y prudente, a quien su Señor puso sobre su familia, para que le dé el alimento a tiempo? Entonces aquí hay una escena, una parábola, de cómo nosotros tenemos que ser, cómo nosotros tenemos que velar mientras esperamos. Y dice aquí está el siervo fiel y el siervo malo. ¿Quién pues es el siervo fiel y prudente, a quien su Señor puso sobre su familia para que le dé alimento a tiempo? Dice, dichoso aquel siervo, a quien cuando su Señor vuelva lo encuentre haciendo así. Aquí está cuando vuelva Jesús. Os aseguro que lo pondrá sobre todos sus bienes. Pero, si aquel siervo fuera malo y dijera en su corazón, mi Señor se tarda en venir, y empezará a herir a sus consiervos y a comer y beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que no espera, a la hora que no sabe. Lo castigará y lo pondrá con los hipócritas, allí será el llanto y el crujir de dientes. Dos tipos de siervo aquí. El siervo bueno. El siervo bueno en que cuando regresa el Señor, regresa el Maestro, lo encuentra trabajando. Y el siervo malo que dice, se tarda en venir, no voy a hacer lo que quiera. Y creo que muchos aquí estamos en la iglesia, estamos viniendo a la iglesia. No estamos listos suficiente para no ser el siervo segundo. Entonces, ahí es fácil, eso es fácil. Pero hay una tercera clase de siervo que les quiero mencionar. Porque aquí en esta parábola hay un siervo bueno, el que está trabajando, y un siervo malo, el que tiene negligencia hacia la venida. Nosotros no somos eso, por supuesto. Pero, si vamos a Mateo 25, al próximo capítulo, ahí vemos otra clase de siervo, el tercero. Dice así, Mateo 25 del 14, desde el versículo 14. Dice, aquí tenemos la parábola de los talentos. Y nomás voy a leer, voy a resumir. El reino de los cielos es también como un hombre que al salir de viaje llamó a sus siervos y les confió sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otros 2 y al tercer 1. A cada uno depende de su capacidad, eso es importante. El que había recibido 5 talentos lo negoció. Del mismo modo, el que había recibido 2 ganó otros 2. Pero el que había recibido 1 cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Y después de mucho tiempo regresó el Señor. Y al que había recibido 5 talentos, ¿qué pasó? Ustedes saben la historia. Llegó con 5 más. ¿Qué le dijo? Su Señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entonces, hay 2 fases aquí. El Señor le da talentos de acuerdo a su capacidad. Él los trabaja. Y el Señor, encontrando eso, dice, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Llegó también el que recibió 2, lo mismo, lo dobló. Entonces aquí vemos que no depende de la cantidad, de bendiciones, de talentos que uno reproduce, sino que estés trabajando en tu capacidad. Llegó también el que había recibido 1 talento y dijo, Señor, sabía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y juntaste donde no esparciste.
Escuchen esto. Y de miedo fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Le tenía miedo. Tenía miedo a la segunda, al regreso de su Señor. Entonces, les quiero hacer esta pregunta. ¿Quién es este siervo? Y hay que pensar bien quién es este siervo. Y quiero que lo piensen. Y mientras están pensando quién es este siervo, se los voy a leer otra vez lo que dice. Dice: Señor, sabía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y juntas donde no esparciste. Y de miedo fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Y nomás para aclarar, muchas veces cuando escuchamos predicaciones y escuchamos algo que nos aplica, apuntamos dedos. Entonces, esto tiene sentido. ¿Escuchaste eso? Esto es para ti. Escúchalo bien. Entonces así estamos. Pero les quiero avisar. Si hacen eso, pierden la bendición. Les quiero dar una instrucción. En vez de apuntarse dedos, cuando escuchen algo que aplica, apúntense a sí mismos, porque así reciben la bendición, así aprenden la lección. Entonces piensen en sí mismos. Entonces, ¿en qué momento nosotros hemos actuado y nos hemos sentido como este siervo? El que dice: de miedo fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Entonces, ¿quién es el siervo que se esconde de miedo? ¿Quién es el siervo que corre del peligro? ¿Quién es el siervo que hace planes para escapar a las montañas? ¿Quién es el siervo que se separa completamente del mundo? Y del mismo lado, ¿quién es el siervo que se separa completamente de su campo de labor? Se separa del mundo. ¿Quién es el siervo que se separa completamente del mundo para no enfrentar la persecución, para no enfrentar las calamidades, la tentación, los terremotos, la corrupción? ¿Quién es el siervo que se separa completamente del mundo para no enfrentar a los perdidos? ¿Cuántos estamos tratando de escapar? ¿Cuántos estamos ansiosos para escaparnos de los peligros? Tal vez no seamos como el segundo siervo de Mateo 24, que dice: se tarda en venir, mejor hago lo que quiera. Tal vez no seamos así, tal vez no tengamos ese problema. Pero a veces hacemos cualquier cosa, por cualquier cosa tememos. A veces tememos a los eventos por venir. Y a veces queremos escondernos, queremos escaparnos, queremos escapar de la responsabilidad que tenemos. Y esto se le llama evasión. En español es evasión. Tal vez han escuchado algo así, en inglés es escapist. Y un escapista, evasión. Y un escapista la evasión, escapism, la evasión, es la tendencia de buscar distracción y alivio de las realidades desagradables. Eso lo tenemos mucho en la sociedad, estamos acostumbrados a eso. Y hacemos esto, tal vez reconozcan esto, buscamos distracción y alivio de las realidades desagradables a través del entretenimiento, la fantasía. Y esto se le puede aplicar a televisión, esa es una forma de escapismo. Juegos, esa es una forma de escapismo. Intoxicación, para no pensar en el mundo, para no pensar en nuestros problemas.
Estamos tratando de evadir eso. Esa es la evasión. Y esto pasa mucho en nuestra sociedad. Por eso vemos muchas personas que estamos saturados en el teléfono, el entretenimiento. Muchas personas que se van de pachanga para no pensar en su trabajo, para no pensar en sus responsabilidades. Se quieren olvidar de los problemas del mundo. Eso es el escapismo, la evasión. Nos vamos de compras, vamos a ferias, a ver películas, cualquier cosa para olvidarnos de nuestros problemas, de nuestras responsabilidades. Y esto pasa mucho en la sociedad, no nomás es la iglesia, pero a los cristianos también se les critica de ser escapistas. Escapistas, porque la mayoría de los ateos tiene este crítico de que los cristianos son escapistas. ¿Por qué? Porque siguen soñando, de acuerdo a los ateos que no creen en Dios y no creen en el cielo, que tenemos esta fantasía de que vamos a ir al cielo, de que el mundo se va a acabar y que de ahí no nos tenemos que preocupar de nada, no nos tenemos que preocupar del mundo. Que dicen que nosotros nos enfocamos en el entretenimiento y en la fantasía de la segunda venida. Nos enfocamos en la fantasía del cielo. Nos enfocamos y no nos preocupamos de la tierra. No nos preocupamos por los problemas que hay aquí. Porque esto se va a acabar. Entonces así tratamos de escapar de esa realidad. Porque lo único que tenemos que hacer como cristianos es clamar a Dios, correr a Dios, entrar en el gozo y dejar todo atrás. Esa es nuestra fantasía. Y de eso nos critican. Los que no están en la iglesia nos critican de eso. Que estamos usando esto nada más para evadir los problemas del mundo. Decimos, no me encargo, los problemas que hay en el mundo no me encargo de eso, no es mi problema. El mundo se pierde y yo escogí a Jesús, yo me salvo. Si el mundo se pierde no es mi problema. Escapistas cristianos, los que usan el evangelio como una forma de evadir tragedias y responsabilidades. Cristianos escapistas, lo que no pueden esperar hasta que el mundo se acabe. Cristianos escapistas, lo que nada más se quejan de lo terrible que es el mundo en estos momentos, en estos días. Cristianos escapistas, los que nada más sueñan. Escapistas, los que desprecian el trabajo, la responsabilidad que Dios nos ha dado. Escapistas, los que tienen pavor hacia las monedas que les da su maestra, hacia los talentos que han sido dados por Dios. Escapistas, los que no quieren preocuparse por los demás. Escapistas, los que dicen, todo se va a arreglar cuando venga Jesús. Yo no tengo que hacer nada. ¿Quién es este cielo? Entonces aquí tenemos un contraste. Hay que seguir el contraste. ¿Qué hace el buen siervo? Este es otro ejemplo. El buen siervo, cuando ve que su señor se va de viaje, ¿qué hace el buen siervo? Cuando ve que el señor se va de viaje, el buen siervo salta de emoción. ¿Por qué? Cuando el Señor le confía el talento en sus manos para poder hacer su voluntad, le está dando el privilegio, el Señor le está dando el privilegio allí. Y él recibe el talento con emoción. No con pavor, no con preocupación, no con miedo, con emoción.
el buen siervo piensa, a ver qué puedo hacer con esos talentos, a ver qué puedo hacer con lo que me ha dado Dios. Él tiene esa emoción de seguir adelante. A ver qué puedo hacer con esa responsabilidad. Esta oportunidad de actuar como apoderado. Esta oportunidad de actuar en lugar de mi Señor. De cumplir la misma responsabilidad del Maestro. Cuando el buen siervo recibe el talento, está emocionado por la oportunidad que le ha dado el Señor. Esta es mi oportunidad. El siervo bueno dice, esta es mi oportunidad de ser como Jesús. Esta es mi oportunidad de seguir el ejemplo de Jesús, de amar como Jesús. Aquí estamos nosotros. Se emociona con el privilegio de actuar como su maestro. Cuando se va el maestro, ellos entienden que es su turno. Es el turno del siervo. Es su turno crecer. Es su turno hacer lo que Jesús hizo aquí, en la tierra. Es su turno amar, morir y hasta sufrir por las ovejas. El buen siervo entiende que es su turno actuar como Jesús. Estar en el mismo lugar que Jesús estuvo. El buen siervo se aprovecha de actuar en el lugar de su Señor. Cuando hay más mies, cuando hay más caos, cuando hay más prueba, hay más oportunidad. El siervo tiene en su corazón la meta de ser como Jesús, de seguir el ejemplo de Dios. Y eso es porque aman al Señor. ¿Y qué significa amar al Señor? Decimos que amamos a Dios y que queremos estar con Él. Eso siempre lo decimos, como cristianos, como personas que venimos a la iglesia todos los sábados. Decimos eso. Amamos a Dios y queremos estar con Él. Pero muchas veces eso es superficial. Ese amor es superficial. Porque amar a Dios no nada más es querer estar con Él. Amar a Dios es querer estar en Él y que Él esté en nosotros. Hay una diferencia. Estar con Él es querer estar en Él. Y es un amor más profundo que nada más estar a su lado. ¿Qué se imaginan cuando ustedes piensan en su amor hacia Dios? Y cuando piensan en cómo se puede cumplir ese amor. ¿Es estar al lado de Dios o estar en Él? Es más profundo que estar a su lado. Es amar a Dios a ese nivel, es que su aliento esté en nuestra alma. Que su ADN esté en nuestro ser. Amar a Dios a ese nivel es tenerlo en nuestra propia identidad. Que no nada más, no nada más seamos nosotros que vivimos en ese cuerpo, que sea el Señor que vive en nosotros. Tener su identidad dentro de nosotros. Tener a Dios dentro de nosotros como si nosotros fuéramos Él. Entonces vemos este contraste. No nada más estar a su lado. El amor hacia Dios no es como un peluche que nada más lo abrazas cuando tenemos miedo. El peluche no nada más llega al pecho. Pero el amor hacia Dios debe que ser más profundo que eso. Más profundo que al pecho. Mucho más cerca. Es tenerlo en nosotros mismos. Tener la misma responsabilidad que Él. La misma voluntad, los mismos deseos. El mismo valor de cumplir esa voluntad. Y la misma valentía. Y sobre todo el mismo amor. Tomar la responsabilidad para ser apoderados. Para hacer el mundo mejor. La escritura no es para soñar, no es para hacernos fantasía, no es para escaparnos de los problemas de este mundo.
La Escritura no es para soñar con el fin del mundo, para poder escapar. La Escritura es para ser embajadores aquí, mientras estamos aquí. Es para que podamos ver el carácter de Dios como está revelado en la Escritura y actuar de esa manera. Dios en nosotros es estar alineados con su voluntad. Entender la sabiduría de su demora. No quejarnos de que se tarda mucho o quejarnos de que hay muchos problemas, sino saber qué sabio es Dios por esperar. Entender eso, tener ese mismo entendimiento. Vamos a ir a 2 de Pedro otra vez. 2 de Pedro, los mismos versículos, el capítulo 3 del 11. Dice, siendo que todo será destruido, ¿qué clase de personas debéis ser en santa y piadosa conducta? Esperando y acelerando la venida del día de Dios. En ese día los cielos serán encendidos y deshechos, y los elementos se fundirán, abrasados por el fuego. Pero, según su promesa, nosotros esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva, donde habita la justicia. Por eso, oh amados, ya que esperáis estas cosas, procurad con diligencia ser hallados en paz con Él, sin mancha ni reprensión. Y entended que la paciencia de nuestro Señor significa salvación. Versículo 15. Entended que la paciencia de nuestro Señor significa salvación. La paciencia es salvación. Estar alineados con la voluntad de Dios. Cuando Dios espera, nosotros nos agrada, porque sabemos que eso significa salvación. No estar contra la voluntad de Dios. Contra la voluntad de Dios es que nos quejamos como está el mundo, con los problemas que están en el mundo. Contra la voluntad de Dios es quejarnos de que Dios no viene. Contra la voluntad de Dios es quejarnos de donde Dios nos tiene en este momento. El buen siervo está alineado con Dios y hace cualquier cosa para traer el cielo a la tierra. Ser embajador. Hace cualquier cosa para enfrentar la crisis y para poder ayudar. Actuar como si nosotros tuviéramos la responsabilidad de Jesús. Tenemos que actuar como si nosotros fuéramos Jesús en la tierra. Hacer todo para traer el reino de los cielos a la tierra, aún antes de que Jesús venga. Nosotros tenemos que trabajar, aún antes de que el Maestro venga de su viaje. Nosotros tenemos que trabajar como el Maestro trabaja en su campo. El Maestro se fue y nos encargó a nosotros hacer como Él, hacer lo mismo que Él hizo. Mateo 25. El buen siervo hizo lo que hubiera hecho el Maestro. El mundo está en caos. ¿Qué haría Dios si Él estuviera aquí? ¿Qué haría Jesús si Él estuviera aquí? ¿Qué es lo que hace Dios en un mundo en caos? Y si quieren el ejemplo, lean el Evangelio. ¿Qué es lo que hizo Jesús cuando Él estuvo aquí? Ahora que se fue el Maestro, es nuestra oportunidad. Él nos ha dado las llaves. Él nos ha dado los talentos para poder trabajar en su lugar. ¿Cómo ser un buen siervo? Compartir el Evangelio, el colportaje, estudios, eventos, cualquier cosa para esparcir el mensaje. Pero más importante que eso es porque tenemos medios de compartir el Evangelio, de libros, de lectura, de clases, de eventos.
Pero también no hay que ignorar que nosotros, nuestra persona es una carta. Es una carta en que podemos compartir a Dios, en que podemos compartir el Evangelio. Y no puedes compartir lo que no tienes. Si no tienes a ese carácter, si no tienes a Jesús en tu vida. Puedes vender libros, pero ¿cómo vas a compartir ese espíritu? Entonces tenemos que estar alineados con Dios. Pedirle a Dios la motivación. Pedirle a Dios cualquier cosa que se necesite para poder hacer su voluntad. Talentos. Pedirle a Dios el talento de persuasión, de motivación, de poder motivar a los demás, de poder entender a los demás, de poder perdonar a los demás como Él lo hizo, de poder tener paciencia. Porque podemos evangelizar, pero si no evangelizamos, si evangelizamos sin tacto, sin paciencia, nadie nos va a escuchar. O pocos nos van. Hay personas que todavía nos escuchan, a pesar de nuestra impaciencia. ¿Cómo ser buen siervo? Hay mucho en estos días que se puede hacer. En estos días se ve mucho que a las personas les falta la interacción, social interaction. ¿Por qué? Porque tenemos el privilegio de tener la tecnología en nuestros dedos. Por eso nos comunicamos con cualquier persona en el mundo, sin que ellos sepan nuestro nombre, o nuestra cara, sin que tengan una conexión a eso. Nos acostumbramos a eso y nos desacostumbramos a tener esa conexión personal. Social skills. La destreza de interacción humana está baja. Porque no se necesita, ya muchas veces no se necesita hablar de cara a cara uno al otro, porque tenemos la tecnología. Tenemos texto, ya ni necesita hablar por teléfono, y ya ni se necesita escuchar la voz de alguien más, porque tenemos el texto y nos comunicamos por eso. Es más fácil, pero esos medios fáciles nos roban de poder crecer en otras áreas. No podemos amar y no podemos compartir si no podemos enfrentar a la persona cara a cara. Hay unos talentos, siguiendo la parábola, hay unos talentos que Dios nos da y hay otros talentos que trabajamos. Trabajamos esos talentos para hacerlos crecer, para hacerlos más. Y después de eso, Él nos da más talentos. Tenemos que trabajarnos a nosotros mismos para poder hacer crecer esos talentos. Tenemos que afligirnos. Si queremos paciencia, si queremos el talento de tener paciencia, tenemos que orar por paciencia. Hay personas que dicen, no, yo no quiero orar por paciencia porque Dios me va a dar pruebas. No, ora por la paciencia. Que te lleguen las pruebas y pasa esas pruebas. Tenemos que agobiar. Si queremos tener paciencia y amor hacia los demás, tenemos que agobiar. ¿Cómo practicar? ¿Cómo practicar amar a las personas? Si queremos hacer más fuerte ese músculo de poder amar, de poder tener paciencia, ¿qué uno tiene que hacer? Bueno, cuando uno quiere ser más fuerte físicamente, se va al gimnasio, usa esos músculos hasta que le duela. Y así crece uno, ¿verdad? Así también el amor y la paciencia. Si quieres crecer en la paciencia, practicar es ponerte en una situación que te falte la paciencia, enfrentar a esa persona, enfrentar a esa situación o a esa persona que te frustra y amarla. Practica amarla, practica tener paciencia, practica calmarte, practica aceptar a esa persona. Ponerte en situaciones que te dan nervios y desarrolles ese músculo, desarrolles esa fortaleza para poder relajarte, para poder amar a la persona a pesar de sus fallas.
Y a veces esto es duro, porque nos frustra, estamos en esta situación frustrante. Y es difícil para nosotros encontrar ese switch que nos pueda hacer relajar, que nos pueda cambiar nuestra mente de frustrarnos. Tenemos que encontrar ese switch para poder amar a esa persona en vez de frustrarnos. Es lo mismo si quieres aprender a nadar. ¿Cómo aprendes a nadar? ¿Practicando en el aire? No, te tienes que meter en el agua. Te tienes que meter en el peligro. Si no te metes en el agua no puedes nadar. Y es tiempo. No hay tiempo. Tenemos que usar todo este tiempo que nos falta. No sabemos cuándo regresa, pero todo el tiempo que tenemos que hacerlo para eso. Tenemos para apoyarnos en aprender estas cosas, tenemos que tener una relación con Dios, hacer bien a los demás, visitar al enfermo, vestir al desnudo, dar agua al que tiene sed, hacer del mundo un cielo, hacer lo que hizo Jesús, hacer del mundo lo que haría Jesús si Él estuviera aquí. Y que cuando Jesús regrese, nosotros decirle a Jesús, perdón, hice lo mejor que pude. Todo el esfuerzo de hacer un cielo en la tierra, hice todo el esfuerzo para poder traer el paraíso a la tierra. Trabajé, me afligí para hacer un cambio en este mundo. Pero nada más pude hacer este pequeño impacto. Nada más ayudé a estas ciertas personas. Nada más ayudé a ciertas personas. Pero hubieron muchos más que tuvieron hambre. Hubieron muchos más que no pude ayudar. Y hubieron muchos más los que se frustraban conmigo por mi insistencia de recibir el Evangelio, por mi devoción hacia ti. Hice muchos errores. Me diste 5 talentos. Reproducí 10 y perdí 5. Hice muchos errores en tu trabajo, Dios. Y nada más acabé con esto. Nada más pude doblar los talentos que me diste. Y cuando le digamos eso a Dios, Él nos va a decir, bien hecho, siervo bueno y fiel. Te agradecemos, Señor, por tu consuelo, por este descanso, Dios, por tu misericordia, por tu perdón, por la salvación te agradecemos, Dios. Pero aún más te agradecemos por la oportunidad de ser como tú. Amén. Te agradecemos por el talento que nos das, Amén. de acuerdo a nuestra capacidad, Dios. Te agradecemos por esta oportunidad de actuar como apoderados, Dios. Te pido que nos des la fuerza, que nos des la paciencia, que nos enseñes a amar al mundo como lo amaste tú. Que podemos sacrificar toda nuestra vida. Que como tú sacrificaste a tu Hijo, nosotros podamos amar al mundo a ese nivel, Dios. En el nombre de Jesús.